no sin nostalgia por las ediciones anteriores en las que hacíamos esto mismo, con los pies en la arena, por así decir, y todos juntos, es sin embargo una alegría volver a participar de la Noche de las Ideas. 5 experiencias que la pandemia nos ha traído. 1. El tiempo. Postular la suspensión del tiempo en días de pandemia es un abuso. El tiempo fluye. Pasan los días y pasan las semanas, escribió el poeta. Pero si la suspensión del tiempo es improbable, su ritmo sin duda ha cambiado. Todo es más lento. Lo es porque no llega el final deseado, un final tan improbable como nuestro deseo, si éste toma la forma de un regreso a la normalidad. Todavía aflora de vez en cuando la ilusión de que esta experiencia es algo parecido a una interrupción transitoria de lo real, por decirlo así, como si hubiéramos entrado al cine y al salir pudiéramos encontrar afuera todo lo anterior casi intacto. El tiempo es más lento también porque ocurren menos cosas cada día, a pesar de los Zooms, de los contactos digitales, de las tareas domésticas y de las tareas profesionales realizadas desde la domesticidad. A pesar de ello, a pesar de nuestros intentos a veces exitosos de dar cierta continuidad a nuestras vidas, nuestra idea del tiempo se mide en hechos y los hechos se ubican en paisajes, en escenas, en desplazamientos, en interacciones, en ruidos y en olores. Y todo ello ha menguado. En algunos sitios, de Buenos Aires a Medellín, de Zaragoza a París, nunca habíamos pasado tanto tiempo en el mismo entorno, ni habíamos utilizado tan escasamente el transporte, o habíamos dejado de oír los murmullos de las hablas ajenas, las de los cafés, las oficinas, los subtes, los comercios. Nunca nos habíamos privado por tanto tiempo de la diversidad de los paisajes urbanos, de los barrios infrecuentes. El tiempo es más lento, finalmente, porque a pesar de todo lo que hacemos, que en general es mucho, durante la cuarentena ocurre fundamentalmente una sola y misma cosa: la espera como experiencia central, espera como la del enfermo, aquel al que llamamos paciente, que espera su cura y no espera otra cosa. 2. Lo común. Aun si el tiempo es una experiencia individual, lo que más afecta a su duración es, hoy, la supresión de lo común. No es nuestra vida íntima, una vida, si se quiere, amplificada, convertida casi en una sucesión de redundancias, la que se ha detenido, sino nuestra dimensión pública. ¿Acaso existe lo íntimo cuando no existe lo público? ¿Acaso existe lo interior sin exterior? No se trata solo de trabajar, sino de trabajar cerca de otros. No se trata de ver películas, sino de ir al cine. No de tomar un café o de comer, sino de hacerlo en sitios compartidos, en los que existen los extraños. Porque es justamente lo común lo que se ha interrumpido y por cuyo regreso aguardamos, expectantes, con la paciencia o la impaciencia de lo enfermo, la espera, la cura, la sanación como metáfora, lo que nos devolverá al estado al que querríamos llegar después de esto, que no es otro que la capacidad de estar en el mundo, lo que por principio supone la disposición a compartir los gérmenes con otros, a compartir los gérmenes de otros. El espacio público es por definición el lugar de la contaminación, del contagio de ideas, de formas culturales, de hibridaciones de lenguas. Se adopta lo que se aprecia, pero no se contagia de lo que amenaza. ¿Cómo se podrá reponer un lugar común en el que el contagio pueda ser no solo temido, no solo no temido, sino también deseado, en el que el otro sea fuente de deseo y no solo amenaza? 3. Moverse. Un rasgo que distingue a la modernidad es el desplazamiento. Quizás sea el rasgo central de la modernidad. A diferencia de las mujeres y de los hombres de las sociedades tradicionales, la ambición que guía a los modernos es la del movimiento. Moverse, irse del terruño familiar, del oficio paterno, abandonar las creencias de la infancia y las de los mayores, ascender, aunque cada vez más frecuentemente descender,
en la escala social, movimiento del cuerpo, de las ideas y de las creencias, de los saberes y habilidades, de las identidades sexuales, políticas, culturales. Irse es a la vez dejar y buscar, abandonar y encontrar. La modernidad se diseñó para hacer esa experiencia posible. Del tren al barco de vapor, al auto, al avión, de la escuela primaria al postdoctorado, del balneario burgués al turismo exótico, cada vez menos exótico. Sea para descubrir y compartir o para depredar, la palabra de orden fue, durante 2 siglos, moverse. Traducción hiperbólica de ese impulso, los viajes en avión. De 310 millones de pasajeros transportados en 1970, se pasó a 4.200 millones en 2018. Mientras la población creció poco más del doble, los pasajeros transportados lo hicieron casi 14 veces. Pero en 2020 todos nos quedamos en casa. Por primera vez, nuestra principal experiencia compartida es la inmovilidad. No solo dejamos de viajar grandes distancias, sino incluso, sobre todo, de realizar pequeños desplazamientos. Los desplazamientos cotidianos al trabajo o la escuela, los eventuales de los breves paseos, los esporádicos de largas travesías. Nos despojamos del traqueteo de las ruedas del tren o del subte sobre las vías, de la velocidad a la que se desplazaba la ciudad cuando la observamos por la ventanilla del auto o del colectivo, del aire en el rostro cuando subimos en la bicicleta. Perdimos la diversidad de olores, colores y sonidos que proporcionan los traslados. Nuestros sentidos se fueron habituando a la escasez de impulsos que les proporcionan cada día las mismas paredes, las generalmente limitadas comidas que preparamos, los ruidos de los vecinos. Fijados, inmóviles, azorados, descubriendo el sentimiento de la concentración, de hacer transcurrir la vida sobre la cabeza de un alfiler. 4. Distancia. Globalización, un concepto. Algo normalmente abstracto. Información, no experiencia. Para la gran mayoría, significaba saber que el teléfono que utilizábamos en Buenos Aires había sido diseñado en California y ensamblado en China, que la camisa imaginada en Italia fue fabricada por niños pakistaníes, que eventualmente el precio de los billetes aéreos bajaba y podíamos pasar vacaciones exóticas sin exotismo alguno. Utilizábamos ese teléfono, esta camisa, viajábamos en avión y sabíamos que eso era resultado de la globalización. Pero un almuerzo en Wuhan provocó que esa misma noche miles de millones de personas en todo el mundo debieran encerrarse. La globalización dejó de indicar procesos que producían determinados resultados y se convirtió en un modo de designar el tamaño de un mundo devenido un punto. Todos, al mismo tiempo, en todos lados, sometidos a la misma tormenta, a iguales conductas, compartiendo un mismo miedo, tomando las mismas decisiones. Nuestra experiencia del espacio cambió radicalmente. Estamos tan juntos que el único modo de mantenernos separados es por medio de los muros de nuestras viviendas. 5. Morir. Donde la racionalidad técnica mostraba su rostro más feliz era en lo que llaman el cuidado de la salud, ese conjunto de dispositivos que, de la alimentación al estilo de vida, de la farmacología a los recursos diagnósticos, garantizaba para quienes tuvieran la fortuna de acceder a ellos no solo la prolongación de la vida biológica, sino eso que tan ligeramente se denomina su caridad. La ilusión técnica del autocontrol y la limitación del riesgo. Si uno se alimenta adecuadamente, hace el ejercicio necesario, recurre a los controles clínicos oportunos y se medica consecuentemente, la muerte es algo que estará siempre más allá, casi al día siguiente de haber deseado que llegue. Ahí estaban las poblaciones de las sociedades prósperas decidiendo cómo morirse, porque la muerte ya no pareciera estar al acecho, sino más bien en retirada.
El éxito de nuestra civilización se medía en la cantidad de tiempo que se hace retroceder a la muerte, los años en que es posible mantener la raya, la prolongación de la expectativa de vida. Pero la muerte reapareció sorpresivamente caminando al lado de la vida, haciéndose con ella mutuamente zancadillas a ver quién resiste de pie. No la muerte prematura individual, la que se atribuye a los genes, o a la mala suerte o al descuido. La muerte arbitraria, indiferente a nuestras creencias respecto de ella y a nuestras acciones para dominarla. Arbitraria, eligiendo unos sí y otros no, generalmente viejos, justamente aquellos que se sentían triunfadores, los que la estaban sujetando por el cuello. 6. Final sin conclusiones. La velocidad del tiempo, la existencia en común, nuestra movilidad, el tamaño del mundo, la irrupción repentina de la muerte. La lista, por cierto, no se agota aquí. En estos meses nos hemos preguntado, poco, si debíamos entregar nuestros datos a los estados para ser controlados por ellos. Hemos liberado, si aún la teníamos, nuestra resistencia a la ubicuidad de las pantallas. Hemos visto la destrucción de empleos, de empresas y comercios, de relaciones, de proyectos vitales. Fuimos testigos, una vez más, del modo en el que los daños de las malas épocas se distribuyen tan inequitativamente como los beneficios de las buenas. Veremos la reterritorialización de muchas prácticas y formas de poder y la deslocalización, aún más radical, de muchas otras. En los próximos años la divergencia entre lo local y lo global, traducidos principalmente como lo físico y lo digital, se abismará. Pero lo local será el lugar de la pobreza, no solo financiera y material, también, claro, de esta, sino simbólica y social, en tanto lo global será el sitio de la indiferencia respecto del destino común, el modo en el que las élites globales terminarán de desacoplar su existencia del resto de las sociedades renacionalizadas, vueltas a afirmar en estados más pobres en términos de capacidades políticas, económicas, fiscales, de organización, pero más voraces en términos de control y de dominación. Este no intenta hacer un catálogo de las consecuencias de la crisis presente, una crisis que no tuvo la misma intensidad en todos lados, ni tendrá los mismos efectos para todos. Los rigores del encierro fueron menores en unos sitios que en otros, su duración también, las dificultades sociales, económicas, políticas, laborales que derivarán de lo que está ocurriendo, tampoco serán igualmente distribuidas, introduciendo esas designaciones particulares para distintos espacios, regiones y países. Regiones, países, ciudades, grupos humanos, viejos y jóvenes, ricos y pobres, hombres y mujeres. Quise en estas líneas señalar tan solo algunas de las formas de la experiencia que no suponíamos que pudieran ser unas formas entre otras posibles, sino que las imaginábamos como el modo del ser de nuestra cultura. Formas de la experiencia que han sido, que están siendo, impugnadas en su mismo fundamento, que es el de no haber nunca pensado que podían no ser de ese modo, y que al revelarnos su propia fragilidad, hacen temblar las bases de nuestra concepción de nosotros mismos y de nuestra cultura. Como escribió el poeta, cae la noche, suena la hora. Muchas gracias.